Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a mostrar cómo hago un montaje en transversal. Bueno, en primer lugar voy a mostraros la importancia de seleccionar el material adecuado. Todos los reglamentos se basan en que las ruedas no pueden sobresalir del máximo del ancho que mida la carrocería en los pasos de rueda posteriores. Aquí tenemos 60,18 y lo que vamos a tratar de buscar es que cuando las llantas, porque en este coche se puede aprovechar todo el espacio, vamos a intentar colocar la llanta de esta forma, casi enrasada. Esto nos va a ayudar a dar estabilidad al coche en las curvas. Entonces, lo que vamos a perseguir a la hora de seleccionar la longitud de un eje, que lo he dicho en varios vídeos del canal, aquí no iba a ser diferente también en transversal, es ajustar el eje tal cual aparece, no fuera ni escondido de esta forma, sino enrasado para utilizar todo el apoyo de la llanta sobre el eje y de esta forma poder hacer un giro de la llanta lo menos excéntrico posible. Esta la vamos a ajustar igual y la longitud del eje la vamos a seleccionar cuando tengamos en los extremos del eje las dos llantas colocadas de esta forma y no sobresalga. En esta ocasión, como veis, estaba buscado adrede, sobresale. Esto, según los reglamentos, no estaría admitido. Bien. Este eje ya lo tenía prebuscado con antelación. Si lo colocamos a ras, ahí está. Y la otra llanta de igual manera. Ahí lo tenemos. Vemos que es perfecto para este montaje. Si colocamos las dos llantas, quedan escondidas y casi enrasadas. Por lo tanto, vamos a seleccionar este eje. Son ejes del Loading Plus y a veces es importante tener en cuenta la marca y el cojinete para el que se fabricó. Esto también son cojinetes Loading Plus y esto nos garantiza que cuando vayamos a hacer el montaje no hay nada de aceite en el eje ni en el cojinete, pues funcione así de suave. Si lo pongo así ya le cuesta más girar, pero eso es importantísimo. Bien, ya tenemos el eje, las llantas con las que queremos correr, el diámetro perfecto para que el motor vaya poco más de 1 milímetro sobre la pista, no roce y a la vez podamos aprovechar el efecto magnético del propio motor. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la separación para centrar el eje más hacia la derecha o más hacia la izquierda del coche la vamos a dar en la parte derecha, ya que a veces no cabe ni un stopper y la verdad que con casquillos va bastante bien. De hecho, si tenemos en cuenta que el bobinado del motor ocupa este lugar, que los imanes poco más o menos también, y aquí hay plástico, tenemos una tendencia a que esta parte sea más ligera que esta de aquí, que encima en este lado vamos a llevar el piñón y la corona. Por lo tanto, los separadores pesan más que un stopper, al menos que lo pongamos de latón y busquemos ese peso adrede, que lo he hecho en varias ocasiones, en varios vídeos, sobre todo en el sistema angular. Podremos montarlo aquí buscando ese peso y tratar de equilibrar mejor el reparto de pesos en el eje trasero. Yo lo voy a contar básicamente como es más sencillo y luego ya podemos complicar cada uno lo que quiera. Bien, a la hora de elegir el sistema que tenemos que montar detrás de piñón y corona, hay un problema muy común y es que las coronas, por ejemplo el Lotit, suele tener un diámetro de corona muy grande, casi igual al de la misma rueda. En esta ocasión tenemos una llanta 17.3 de Loading Plus universal y con un perfil 20 de neumáticos Caleautos 25, pues no es el caso, pero Slotin normalmente suele montar llantas de 16,5, poco más o menos,
Y entonces cuando montamos un neumático con perfil bajo y vamos a competición, lo que suele pasar es que la corona queda muy cerca de la pista. En el rail Ninco, que sobresale del plástico de la pista, la corona suele rozar a poco que utilicemos el coche. Entonces eso nos lleva a tener otras, a tomar otras medidas, por ejemplo como puede ser la corona de Lotin Plus, que tiene un diámetro inferior. Y bueno, yo lo que os aconsejo es que tengáis en cuenta esto y al mismo tiempo uséis piñones cómodos de montar y desmontar, como puede ser los piñones extraíbles del Lotin Plus, aunque sea para tomar en cuenta qué diámetro es el que más apropiado os viene. En este caso, esto es un montaje transversal totalmente Lotin Plus, piñón y corona, y de esta forma podemos averiguar qué piñón es el que más nos conviene para este montaje. En esta ocasión vemos que tiene un movimiento muerto aceptable la corona sobre el piñón, y con esto podríamos ir perfectamente a pista, ya que no tenemos problema de que coja y rompa este montaje, porque tengamos poco rozamiento entre los dientes, porque si lo tenemos demasiado que entren demasiado los dientes del piñón sobre la corona, lo que va a proceder también es a un desgaste prematuro y no vamos a poder aprovechar bien la velocidad que nos puede brindar la transmisión, al costarle más desplazarse los dientes del piñón sobre los dientes de la corona. Bien, yo suelo montar un 1323, disculpad, un 1333, 1332, más o menos esa es mi transmisión favorita. Bueno, yo monto la corona así, a veces así, depende del montaje, si me lo facilita, si tengo que esquivar esto, que pegue en el chasis, también puedo meter un separador ahí, hasta encontrar el sitio en el que más me guste. Lo que decía de los piñones, es importante también tenerlo en cuenta, también el material, el diferente diámetro. Y bueno, yo en esta ocasión me voy a decantar por montar un piñón de acero en vez de bronce, ya que me gusta más. Este es el piñón apropiado. Estos serían 12 dientes. Voy a buscar lo mismo de 13 en ese diámetro. Este sería el piñón apropiado. Para un Thunder Slot, que es este coche, un McLaren Elba de Thunder Slot, tenemos un piñón de 7,4, 7,45, 7,4, 7,45 y una corona con diámetro de 16,7. Bueno, vamos a separar el eje lo que queramos del lado derecho. Vamos a montarlo al revés. Vamos a empezar metiendo un separador de 2 milímetros para separar la llanta. Bueno, no es suficiente. Vamos a meter otro de 2. Separar la llanta del chasis y que no pegue. Eso mínimo, vamos a librarlo. Vale, por ejemplo. Y ahora solo nos vamos a fijar en esta llanta. Es la que le vamos a dar importancia. Vamos a presentar el chasis sobre el coche y vamos a ver a qué distancia nos queda del paso de rueda. Bueno, si tuviéramos el coche montado, vemos que sobresale, así que vamos a ir quitando distancia y vamos a averiguar cuál es la que necesitamos. Vemos que nos sobra espacio aquí, así que vamos a ir metiendo la rueda hacia adentro, buscando el espacio óptimo que necesitamos. Vamos a bajar, por ejemplo, un milímetro. Vamos a sacar el separador de 2 milímetros y vamos a montar 3 milímetros en total. Volvemos a meter, volvemos a apretar, ahí está, volvemos a presentarlo y vemos que en esta ocasión ya nos queda casi perfecto o perfecto. Ahora solo tenemos que tener en cuenta el pequeño juego lateral que le vamos a dar, por eso vamos a quitarle
Bueno, estoy mirando que ya tengo poco espacio aquí. Lo vamos a dejar donde está. Porque no quiero pegar más la rueda hacia el chasis. Vale, vamos a dejar ese montaje así. Vamos a sacar esta rueda del borde. Y ahora ese es el espacio que nos queda, porque esta llanta también está al borde. Ese es el espacio que nos queda para meter la transmisión. Para separar la corona vamos a meter un separador de 1 milímetro y vamos a probar. Vale, esto sería más que suficiente. Y si no necesitamos que la rueda entre más hacia adentro, que no lo necesitamos, tenemos espacio suficiente para darle juego incluso entre el piñón y la corona, que también es importante porque el piñón necesita también un espacio para cubrir toda la corona y no rozar el neumático. Bueno, mejor pensado, le vamos a meter medio milímetro nada más y así obtendremos un poco más de espacio y la corona todavía tiene juego para no llegar a tocar el chasis. Esto es medio milímetro, que es lo que vamos a meter aquí. Bien, ahora todo queda un poco más ajustado. Ahí se ve. Metemos de nuevo la rueda. La vamos a poner al borde. Y para probar todo el montaje vamos a apretar la corona contra el cojinete y vamos a probar cómo queda en el ancho de la carrocería, si el eje queda centrado. Y en mi caso queda centrado, pero voy a restar y voy a meter 0,25. Al final voy a terminar utilizando todos los separadores de los que dispongo, aunque también dispongo de 0,20 y 0,10. Y esto es un poco al gusto, cuánta perfección persigue cada uno o cómo le gusta dejar el montaje. Esto es 1 milímetro. Vamos a probar a meter medio milímetro. Y de esta forma vamos afinando. Vuelvo a apretar. Vuelvo a sacar la rueda a ras del eje. Ahí está. Ahora nos queda una holgura, que poco más o menos es la holgura que vamos a dejar. Aproximadamente, bueno, un poco menos quizá. Vale, ahora sí, me gusta más. Tenemos las dos ruedas aproximadamente a la misma distancia del paso de rueda. Lo tenemos centrado. Ahora sí, así se va a quedar. Bien. Saco rueda, saco corona. Los separadores ya no los voy a tocar. Y ahora voy a pasar a explicar cómo tratar de conseguir repartir la masa de los tornillos en un montaje en transversal. Bien, este dibujo no es la primera vez que lo hago, aunque no lo he hecho en colorines, lo vamos a saber diferenciar. Vamos a suponer que esta es la corona y es uno de esos dos tornillos y estas son las dos llantas, que sería el otro tornillo que queda al lado opuesto del eje, donde vamos a separar solo por separadores, y la otra llanta. Aquí un tornillo sería llanta y corona. Vamos a suponer que sea esta corona, este tornillo de corona y este tornillo de la llanta. El centro es el eje y la otra llanta que está aquí. Vamos a hacer una disposición de triángulo para que cuando rote, las fuerzas centrífugas que van a provocar los tornillos no haga vibrar en exceso el eje. Esto también nos lo podemos ayudar marcando la corona con un rotulador para poder ayudarnos a separar bien lo que son donde va a caer cada tornillo. En este radio de aquí, por ejemplo, en el Lotin Plus, si lo marcamos, es donde queda el tornillo de la corona, inmediatamente detrás. Y como tiene una disposición simétrica, podemos averiguar que ese es otro tornillo y este de aquí, otro tornillo.
Ahora hay un tornillo cada 120 grados. Ya al ponerlo a esta disposición es lo que perseguimos con el dibujo este. Bien. Para terminar el montaje del eje posterior, vamos a lubricar un poco con aceite de Reslot. Ahí al cojinete. Vamos a moverlo un poquito. Bien. Vamos a poner la corona. Vamos a buscar que la corona esté mirando hacia otro lado y vamos a buscar la marca que teníamos, por ejemplo, ahí. Y vamos a colocar el tornillo que tenemos detrás apuntando en ese sitio. Lo único que nos falta es una galga. Bueno, esto es un espaciador, una galga. Vamos a buscar la marca que hemos efectuado en la corona con el rotulador. Vamos a meter el espaciador o galga entre medias de la llanta o de los cojinetes o de los separadores, y de esta forma vamos a dar ese espacio. Cuando tengamos apretado sacaremos el separador y obtendremos un espacio que nos ayudará a hacer que el coche sea un poquito más ágil. Apretamos la corona para abajo mientras apretamos el tornillo y de esta forma, al sacar la galga, obtendremos aquí el espacio. Si se aprecia que el eje puede ir y venir axialmente, y eso es súper importante para que el coche incluso curve mejor. Vamos a meter el piñón a la profundidad que deseemos. Ahí vemos cómo engrana perfectamente. Vamos a echarle un poco de motor lube de Slotit al eje motor. Es importante moverlo bien por las partículas blancas que hacen pozo. Y vamos a dejarle caer una gota. En el eje. Ahí está. Movemos un poquito el eje, tratando de que el aceite penetre. Y vamos a colocar el piñón a la profundidad que nos interese. Contra más cerca del motor, siempre que no obstaculice nada, mejor, porque así va a dar espacio al neumático. Ahí está. Así nos ha quedado este movimiento muerto, la corona no está atacada. Y por último, lo que nos falta es buscar el sitio donde no queda tornillo ni de corona ni de llanta, que es ese punto de ahí, y ahí colocaremos nuestra llanta enrasada al final del eje, y así es como queda el montaje transversal, con esa separación entre el piñón y la rueda. Era un poco más para adelante, ahí, ahora sí. Perfecto. Si nos ha quedado la rueda muy cerca del eje del motor, en este lado no puede ocurrir porque tenemos un pequeño ángulo del motor, no es totalmente paralelo. Os aconsejo que veáis este vídeo donde aparece este link y así podéis devastar correctamente el eje del motor y no tener este problema. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de un montaje transversal es que el eje es ferromagnético y el imán va a reordenar los átomos del eje, proporcionándole atracción magnética con el motor. Por lo tanto, un eje hueco, al tener menor cantidad de material, va a tener menos atracción magnética, va a dejar girar más libre el eje respecto al campo magnético del propio motor. Por lo tanto, y siguiendo esta misma idea, si montamos detrás un eje de titanio, evitaremos así del todo esa interacción del eje con el campo magnético del motor. Bueno,
Así queda nuestro eje ya devastado y esta es la separación ya que tenemos de la llanta respecto al piñón y sin ningún obstáculo por delante. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.